¿Y si te dijese que hay una inteligencia artificial tan capaz que no necesita ser privada ni costar una suscripción para funcionar a tope? Llegó Qwen 3, la última generación de IA open source de Alibaba que piensa y razona como los modelos top, pero sin muros de pago. Hoy te mostraré cómo puedes usar sus funciones más potentes para generar aplicaciones, diseñar imágenes, resolver problemas complejos, incluso investigación profunda. Empezamos. La primera opción que vamos a probar va a ser la de artefacto, que viene a ser la de crear aplicaciones. Una vez registrado dentro de la página web, que os lo dejaré el enlace abajo en la descripción, seleccionamos artefacto y le mandamos el siguiente prompt. Yo al final el prompt que le voy a mandar es para crear una aplicación de alimentación personal. Dicho prompt os lo dejaré abajo en la descripción entero. Y tenemos que darle a enviar. Ya tendríamos creada nuestra aplicación. Aquí está el nombre que le he indicado, Smart Meal Planner José Ángel. El número de días a planificar vamos a poner 7, que son los 7 días de la semana. Restricciones alimentarias, esto quiere decir si somos vegetarianos, veganos, sin gluten, bajo en carbohidratos, vamos a decir que sin restricción. Y número de comidas al día, aquí hay por defecto 3 o 4 con snack, vamos a seleccionar 4. Y vamos a darle a generar plan de comidas. Y aquí nos detalla por día, tanto el desayuno, almuerzo, cena y snack, esto basándonos en una alimentación saludable. También en el prompt podemos indicarle, para ser más específico, nuestro peso actual, nuestra actividad física y el objetivo que queremos, como puede ser ganar peso o perder peso. Y aquí estarían detallados cada día de la semana, los 7 que le he indicado. Luego, un poquito más abajo, tenemos la lista de la compra, en el cual no tenemos que pensar qué tenemos que comprar para llevar a cabo esta dieta. Aquí está dividido por carnes y pescado, especies, frutas, granos, lácteos y otros, y verduras. Esto lo podemos portar a texto para cuando vayamos al supermercado poder ir ya con la lista de la compra de los alimentos que necesitamos para la semana. Y también lo podemos portar a PDF. ¿Qué te ha parecido esta aplicación? Que en cuestión de 2 minutos ya la teníamos creada. El siguiente caso de uso que vamos a ver va a ser el hecho de pasarle un documento PDF y poder pedirle que nos cree una aplicación con el objetivo que nos ayude a estudiar dicho PDF. En mi caso le voy a juntar un PDF de educación financiera. Si le damos aquí al más y le damos a subir documento, una vez esté cargado el PDF, le mandamos el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción entero, con el objetivo de que nos cree esta aplicación que se llama StudyBoot PDF José Ángel. Y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí nuestra aplicación de estudio creada. Sí que es cierto que me la ha puesto un poco global en el hecho de que aquí me pide que le suba el PDF, sería resubir el PDF que ya hemos subido. Una vez que lo subimos aquí, nos crea un resumen estructurado del contenido y preguntas tipo test, en el cual si le selecciono una y le doy a ver respuesta, en este caso ha dado la casualidad de que ha acertado. Si pongo otra, me dice incorrecto y me da el motivo de la respuesta, así con 10 preguntas tipo T. Tenemos un apartado de flashcards para estudiar de los elementos más importantes que a considerar, como es el caso que qué es el IBAN, qué es la resiliencia económica y demás. Realmente esto le podemos dar la utilidad para la hora de estudiar cualquier tipo de cosa, ya estemos en la facultad, ya estemos preparándonos una oposición o lo que necesitemos. ¿Y tú vas a utilizar esta herramienta para estudiar? Otra de las funcionalidades más común dentro de los modelos de inteligencia artificial es el apartado de investigación profunda. Simplemente con seleccionar aquí lo de investigación profunda y le mandamos el siguiente prompt, que haga una investigación profunda de las tendencias actuales de la inteligencia artificial en la educación. Dicho prompt también os lo dejaré abajo en la descripción y le damos a enviar. Me hace una serie de preguntas, la cual se la respondo y seguimos. Después de 5 minutos realizando la investigación profunda, ya tendríamos por aquí nuestro resumen, que ha utilizado 14 fuentes diferentes y este sería el resumen de las tendencias actuales de la inteligencia artificial. Los numeritos estos hacen referencia a la fuente que ha utilizado para sacar esta información. Aquí entre medias tendríamos un cuadro explicativo en el cual también lo podemos exportar a CSV y al final del resumen podemos visualizarlo en PDF. Aquí es bastante más visual que de la otra forma. Y aquí tenemos también la opción de descargarnos dicho PDF. Podemos descargarnos como Markdown o descargar PDF. Si le damos a descargar PDF y si lo abrimos,
es exactamente lo mismo. Sinceramente, la verdad que no le veo que tenga nada que envidiar a la parte de Gemini. ¿Y tú vas a utilizar este apartado de investigación profunda? El siguiente caso de uso que vamos a ver va a ser el apartado de la generación de imágenes. Si seleccionamos generación de imágenes y le mandamos el siguiente prompt, crea un mono carpintero construyendo un barco de madera. Y aquí tenemos el formato en el que queremos la foto, ya sea vertical o la versión 1.1. Yo le voy a dejar 1.1 y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí la imagen que nos ha generado. La verdad que la imagen está bastante conseguida y tampoco creo yo que tenga mucha diferencia con la que te pueda generar Gemini o ChatGPT. Vamos a darle una vuelta más de tuerca y, como ya sabéis, a la hora de la generación de las manos con la IA suele confundirse con los dedos, ya que o te pones de más o te pones de menos. Y le vamos a mandar el siguiente prompt, que era una persona realista enseñando sus manos a la cámara, muy alegre. Y ya tendríamos por aquí la imagen que nos ha creado. Si la ampliamos, vemos que cumple perfectamente con enseñar los 5 dedos de las manos. Como ya sabéis, esto es muy complicado que te lo haga Gemini y ChatGPT a la primera, si es que te lo consigue hacer. Otro de los aspectos que considero bastante importante es a la hora de poner texto dentro de la imagen. Y le vamos a mandar el siguiente prompt. Crea un perro realista sujetando con la boca un cartel que ponga suscríbete a José Ángel Ay, que se encuentra en mitad de la nieve. Y si le damos a enviar, ya tendríamos por aquí la imagen que nos ha generado. Y la verdad que cumple bastante con lo prometido y sobre todo las letras están tal y como le hemos dicho. Dando aquí un poquito la N, pero por lo demás está bastante bien. Decidme qué opináis y si vais a utilizar esta IA para generar imágenes. El último caso de uso que vamos a ver va a ser la hora de generación de vídeos. Veremos a ver si llega a tal punto de Google Veo 3. Para ello tenemos que irnos a un nuevo chat y le damos a la opción de generar vídeo. Y le mandamos el siguiente prompt. Crea a un elefante caminando sobre una gran ciudad. Y le damos a enviar. Ya tendríamos creado por aquí el vídeo. Vamos a verlo. Sí que es cierto que no es lo que esperábamos todos. Pero bueno, para ser modo gratuito, tampoco podemos pedirle mucho más. Modo gratuito y modo ilimitado, pero aún no está a la altura de Google Veo 3. Decidme qué opináis. Reflexión. Lo realmente revolucionario de Qwen 3 no es solamente su poder técnico, con 235.000 millones de parámetros, versiones ligeras, escalables y su modo híbrido de pensar y responder rápido, sino que es totalmente abierto y accesible. No necesitas pagar y tiene potencia de vanguardia, al alcance de un clic. En un mundo donde la IA más avanzada suele requerir cuotas y exclusividad, Qwen 3 representa un paso hacia una inteligencia artificial para todos, democratizando las capacidades que solo unos podían usar. Eso no solo cambia la tecnología, sino que cambia la perspectiva. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que una IA abierta como Qwen 3 puede realmente competir con gigantes como OpenAI y Google Gemini? Déjamelo en comentarios, que los estaré leyendo todos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo para que más gente descubra que existen alternativas gratuitas y potentes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el futuro de la inteligencia artificial.